Realmente es el motivo de por qué estás viendo este vídeo y voy a entregarte realmente lo que quieres. Lo que pasa que, oye, tómatelo con calma, estamos a sábado, que esté grabando este vídeo también tiene mérito, podría ahora mismo simplemente pues no grabarlo, pero es que he visto muchas ganas en Telegram, que por cierto, seguidme que ya somos más de 5.000 personas y ahí estamos compartiendo información de valor que no te puedes perder. Y bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar de varias criptomonedas que, os lo digo en serio, tienen muchísimo potencial, y os las voy a recordar porque el precio sigue subiendo, ¿vale? Entonces, no son criptomonedas que vayan a explotar en unos meses, que también, sino es que son criptomonedas que al día de hoy ya están volando. Vamos a empezar con Sidus, ¿vale? Sidus, ¿qué cojones es Mark? Obviamente, quiero dejar claro de que esto no es un consejo financiero. Por favor, no hagas caso a nadie en la vida. Tienes que tener un sentido propio, o mejor dicho, un criterio propio, disculparme. Y a partir de ahí, pues tú tomar decisiones, pero eso de buscar vídeos en YouTube pensando que te van a solucionar la vida, lo llevas claro, ¿vale? Lo llevas claro porque no es el método que va a funcionar. El método que va a funcionar es el ver los vídeos, contrastar la información y luego sacar tus propias conclusiones. Y si no, al final del bullrun vas a perder dinero. Y aquí lo que queremos es que tanto tú como yo ganemos mucho dinero. Entonces, ya sabéis que la narrativa gaming es una de las narrativas más claras y aún sigue habiendo gente que no confía en la narrativa. Yo realmente, pues es como, ok, te doy la mano, un saludo, pero nuestros caminos no se pueden cruzar. O sea, yo tampoco tengo que ir detrás de la gente convenciendo de que es una gran oportunidad, una oportunidad única, pero es que al final tú miras los gráficos y es que el tiempo pone a cada persona en su lugar. Hay gente que critica el sector gaming, que no tendrá potencial, y luego hay gente que lo apoya, y al final es simplemente ver los gráficos y verás que realmente no tienes nada de razón. Pero bueno, al final hay gente para todo el mundo, obviamente, y no podemos convencerlos de que cambien de opinión, pero tú estás a tiempo de entender de que esta narrativa viene para quedarse, y mucha gente ve estos gráficos, ¿vale? Vamos a hablar de diferentes criptomonedas que bajo mi punto de vista lo van a hacer muy bien, o ya lo están haciendo muy bien, mejor dicho, y que hemos avisado desde hace 5, 6, 7 meses en el canal, ¿vale? Obviamente hemos hablado de muchas criptomonedas, pero es que la gran mayoría lo están reventando y no me extrañaría que al final del bullrun todas rompan ATH y a partir de esto muchas puedan hacer un por 10, un por 20, un por 50 y algunas incluso hacer un por 100. ¿Por qué no? Porque en un bullrun, como ya sabéis que una de las industrias que más factura del mundo son los videojuegos, sumándole incluso la música y el cine juntos, no puede ni superar lo que está facturando la industria de los videojuegos, pues simplemente hacer una regla de 3 y sabréis dónde os tenéis que colocar. Entonces, Sidus, mucha gente me dice, joder, Mark, es que la comentaste, bla, 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 pero es que ahora mismo estamos ya en un 950%. O sea, hemos hecho un por 10 prácticamente desde el suelo más reciente y mirad la pedazo de subida que está teniendo Sidus. O sea, el proyecto de Sidus es un AAA que se va a jugar dentro del navegador. No tendrás que descargarte absolutamente nada y tienen unos partners que son espectaculares. De hecho, nos vamos al menú, como estáis viendo, nos vamos directamente a partners y solamente os voy a enseñar esto de aquí para que os hagáis una idea de que Sidus no es un proyecto que esté aquí simplemente para perder el tiempo. O sea, tenemos a MrBeast como uno de los partners de este videojuego. Sí, MrBeast, esa persona que tanto regala por internet de dinero y que tiene tantos seguidores en redes, pues está metido en Sidus. Pero es que también tenemos a Dextools, tenemos a Animoca Brands, también tenemos aquí incluso a OKX, pero si seguimos bajando tenemos diferentes Venture Capitals que están respaldando este proyecto. Entonces, ¿cómo cojones no va a funcionar? O sea, me parece surrealista que la gente pues no confíe en este proyecto, que ya os anticipo de que esto es un ecosistema de videojuegos y mira el pedazo de teaser que tiene. O sea, este juego ha aguantado un mercado bajista, sigue desarrollándose, tengo información insider y van a hacer cada locura que no os la podéis ni imaginar. Pero la cuestión es ver que el gráfico, tú lo ves así y dices, madre mía, llego tarde, pero tú lo ves así y no estás llegando para nada tarde. De hecho, hasta máximos históricos te estás yendo a ese 35, un por 35 de tu capital. Para mí no es poco. Para mí no es poco teniendo en cuenta de que esto puede seguir subiendo. O sea, para nada está arrancando el gráfico. O sea, estamos muertísimos. Ahora está arrancando. ¿Crees que es por suerte? No, porque la atención está yendo hacia los videojuegos. Y no os quedéis solamente con Sidus, chicos. Quedaos también con el token de gobernanza. Sidus sería como el SLP de Axie Infinity, el token de recompensa. Si tú compras Senate, estás comprando como el token Axie. Y si veis, pues también tiene mucho
terreno para subir. O sea, puede llegar hasta los $6, así que desde el precio actual aproximadamente nos hacemos un 4700%. Así que no está mal que tengáis en cuenta los dos tokens, al igual que también Axie Infinity. Sí, Axie Infinity ahora mismo pues está muy undervalued. Es un proyecto que, bajo mi punto de vista, es un juego que tiene cosas que se tienen que mejorar, sobre todo la inflación del token de gobernanza. Pero oye, que tenemos upside, que podemos remontar. Mirad lo que estábamos viendo en muchas criptomonedas. Tendencia bajista, cayendo, cayendo, cayendo. ¡Ojo! Acumulación, chicos. Esto se llama acumulación, ¿vale? El gráfico, cuando empieza a moverse de forma lateral, es una acumulación. Y muchas criptomonedas lo están haciendo. No solamente el gaming, sino la inteligencia artificial, los real world assets, que también es algo que vamos a hablar mucho más adelante. Son simplemente ecosistemas que ahora mismo están pegados. ¿Por qué? Porque tienen utilidad real y sobre todo tienen un potencial de subida que es incalculable. En este canal hay dos situaciones. O te sumas al carro o te quedas mirando y arrepintiéndote el resto de tu vida. Porque delante de un bull market yo no quiero andar con tonterías. Yo voy a ir sobre todo con la gente que quiere ganar dinero. Y de hecho en On-Chain Mastery, que de momento no voy a abrir plazas, ya os comenté, hay 100 personas aproximadamente. Todos están muy foco. Están haciendo por 2, por 4, por 6. He visto incluso por 8. ¿Por qué? Pues porque el trabajo bien hecho da resultados, no es suerte. Al igual que todo lo que estamos trabajando en esa comunidad con información insider de proyectos es una locura. Y también lo voy compartiendo en YouTube para que luego no digáis, es que Mark solamente compartes lo más premium en la comunidad de On-Chain Mastery. Por supuesto, porque es gente que ha pagado un precio. Pero si realmente lo que tú quieres también es conseguir resultados grandes, mírate todos los vídeos del canal y empieza por el enlace que tienes abajo en la descripción es el curso de On-Chain. El primer curso gratis de YouTube de On-Chain. Lo tienes abajo en la descripción. Mírate todos los vídeos las veces que haga falta y encontrarás proyectos como este. Y no te quedarás con los brazos cruzados diciendo, madre mía, podría haber hecho un por 8, podría haber hecho un por 5 y simplemente estoy viendo cómo la gente gana dinero. No hagáis eso. Es una mala praxis. O sea, mucha gente hace eso, ¿no? Deja escapar las oportunidades porque piensan que llegan tarde. O sea, estamos delante de un bull market, estamos delante de oportunidades históricas. O sea, por ejemplo, el token de S-Fund. El token de Seedify, uno de los launchpads mejor valorados, que te ha dado más ROI, que ha dado más retornos de la inversión inicial. Ahora mismo mucha gente dirá, Omar, que es que vamos tarde, pero es que yo la avisé mucho antes y ahora mismo llevamos casi un por 3. Si tú miras este gráfico dirás, sí, llego tarde, efectivamente, pero tú miras este gráfico, ¿vale? Si le da la gana de cargar y vais a ver que hasta máximos históricos, chicos, os vais a hacer perfectamente un por 6. Un por 6 de un proyecto que, aviso, puede llegar a mucha capitalización de mercado. Si es que apenas ahora mismo este proyecto lo tenemos a 118 millones de market cap. O sea, puede subir muchísimo. Porque lo mejor de ese fund, que hablaremos más adelante porque es un proyecto que me encanta, he invertido desde hace bastante tiempo, es que ahora mismo tú para participar necesitas tokens ese fund. Tú cuando tengas esos tokens tienes derecho a participar en uno de sus launchpads. Y son launchpads que te pueden hacer un por 40, un por 50 el token cuando sale. Entonces puedes ganar muchísimo dinero. Los launchpads son el futuro. Al igual que siempre hay que mirar un poco más con la perspectiva más abierta. Si, por ejemplo, ahora mismo el ecosistema de Solana, porque Solana, el token, la blockchain, está reventándola, mira aquellos proyectos de esa blockchain que te pueden dar más retorno. No te centres solamente en el token de gobernanza, ves un poquito más allá. Por ejemplo, el token de Aurori. O sea, Aurori lleva subiendo ahora mismo un 222%, pero de máximos históricos un 351%. Tú te vas al gráfico diario y es más de lo mismo. Son criptomonedas que ahora mismo, desde que ya se lanzaron justamente en febrero, mirad lo que ha pasado. Tuvimos un downside, ¿vale? Una caída de un 56%. Vimos ganas de subir, volvimos a crear unos mínimos más crecientes, ¿vale? Que esto es muy importante, y también máximos más crecientes, y ahora mismo estamos volando. Este proyecto vale 22 millones de market cap. Mirad la página web y simplemente entender un poco que el gaming no es una moda pasajera. El gaming es simplemente el futuro de las criptomonedas. Tendrá muchísimo protagonismo y en 2, 3, 5 años os acordaréis de mí, os acordaréis de todos esos vídeos que os comentaba tantas veces donde uno podía hacer dinero. Estoy completamente seguro y por eso soy tan transparente, porque cuando una persona es segura de lo que hace y también aparte hace un videojuego de Web3, ¿cómo no voy a hablar bien de ese ecosistema? Porque realmente tengo la convicción. Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene la convicción porque no tiene el conocimiento. Yo llevo más de 6 años en criptomonedas, voy a hacer 7 justamente en 5 días. ¿Cómo no voy a estar a tope con este ecosistema? ¿Cómo no me voy a creer realmente la narrativa gaming cuando no soy el único creador de contenido que está hablando de esto?
Es simplemente números, chicos, es números, ver gráficos, mirar on-chain y te das cuenta que la atención ahora mismo se está yendo directamente a este tipo de proyectos. Luego también tenemos Shia, ¿vale? Shia, que mucha gente me dirá, Mark, ¿qué le pasa con Shia? Chicos, Shia simplemente está esperando el momento perfecto. Yo soy una ballena con Shia y lo he comentado en directos, lo he comentado en mi comunidad privada de inversión, pero al final tienes que entender que para mí Shia no es un proyecto de hacer un por 10 rápido, es un proyecto más a long term, por eso voy más cargado, porque para mí es más seguro. Y el hecho de que ahora mismo no esté subiendo, oye, no pasa nada, o sea, para mí es Lambo o es puente, es ir de rico o ir de pobre. Es decir, no hay un punto intermedio con Shia. Lo bueno es que Shia hasta máximos históricos ahora mismo te haces un por 10. Entonces, no está mal, no está mal. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde las exigencias están a flor de piel. Todo el mundo quiere retornos rápidos. Pero luego un proyecto que es serio, un proyecto que está haciendo juegos para móviles, que quiere utilizar todo el revenue, todo lo que genera el juego para quemar el token y para hacer marketing, ¿cómo no va a funcionar realmente, no? Entonces, yo estoy en ese punto de total tranquilidad con Shia. Quiero que lo he transmitido muy bien. Quiero que la gente empiece a entender de que mi visión a largo plazo con Shia tiene sentido. Y el que no lo entienda, pues, oye, dedicarle más horas a la investigación. Cuando tú investigas más un proyecto, te da igual el precio del token, a no ser que se vaya al piso y no remonte. Pero realmente lo que está pasando con Shia es que tuvieron problemas con el marketing, tuvieron un equipo bastante incompetente, el resto lo está haciendo muy bien, el desarrollo del juego, la parte directiva, pero escogieron un mal equipo de marketing. Y ahora lo que están haciendo es remodelar todo esto y están preparando muchos anuncios. Pero chicos, la versión de iOS de Shia está a la vuelta de la esquina. No entro más en detalles porque no puedo compartir información confidencial, pero ya sabéis que al final, cuando hay algo que está a la vuelta de la esquina, el día que se active, esto va a tener un FOMO importante. Porque todo lo que está subiendo ahora mismo son meme coins, son shitcoins, pero cuando empiezan a subir algunos proyectos gaming que están parados porque no están gastando en marketing, es como nosotros con Taitico. No tenemos ninguna necesidad ahora mismo en quemar dinero en marketing porque no es el momento de quemar dinero en marketing. Es mejor esperar, seguir trabajando, cuidar el producto y ya luego quemaremos todo lo que tenemos preparado, ¿vale? Luego también tenemos Gami. En este caso es un token que yo lo descubrí más o menos hace bastante tiempo. La cuestión es que no quise entrar. ¿Por qué? Pues porque estaba esperando que tuviésemos una corrección, es decir, una zona de distribución donde el precio, ¿vale?, pudiese estar moviéndose más en este rango de aquí de precios, ¿vale? Yo quería que el precio se moviese aquí. ¿Qué pasó? Vimos una ruptura hacia abajo, entonces yo pensé, vale, pues seguimos marcando estos mínimos y máximos decrecientes, por lo que yo esperaba que aquí el precio pudiese volver a entrar y volver a subir. ¿Qué he aprendido de esta lección? Que el mercado no espera a nadie. Son 25 millones de market cap, chicos, pero es que mirar desde el punto mínimo a cuánto estamos, a un por 10 prácticamente. Y la gente dirá, llego tarde, Mark. Llegas tarde según como quieras considerarlo, pero hasta máximos históricos te haces un por 21. Entonces, ¿entendéis por qué os comento de que muchas criptomonedas pueden hacer un por 50, pueden hacer un por 100? Y no digo 200 porque para mí ya es rozar el clickbait, ¿vale? Cuando hablo de hacer un por 50, incluso hacer un por 100, es real. Es información que hay mucha gente que viene con objeciones de que no, esto no puede ser, es imposible que hagas un por 100, ¿vale? No hace falta que creas lo que yo digo. Lo van a creer otras personas y van a hacer el dinero otras personas, no lo vas a hacer tú. Entonces, en este caso, chicos, es lo que os comento. Gami es un proyecto que está respaldado por grupos y empresas muy reconocidas. Solamente hace falta entrar en la web, chicos, que tenemos Binance Labs, tenemos Polygon, tenemos Sandbox, NASA. Tenemos a NASA. No está aquí NASA porque han querido poner el logo, sino porque realmente tienen un equipo de colaboración. Y luego también tenemos Animoca Brands. Si seguimos bajando, ahora mismo tienen una base de juegos muy grande, ¿vale? Es decir, están pasando lo que es el Web 2 con el Web 3. Tienen más de 2.7 millones de wallets registradas y más de 130 partidas, ¿vale? Eso es una locura. Aparte, te lo puedes descargar para Google Play y Apple Store, es decir, están súper bien integrados. Más de 4.000 reviews en lo que sería la Play Store, o sea, la Apple Store. Y en la Play Store tienen más de 1 millón de descargas. Entonces, ¿cómo no va a funcionar este proyecto si ya está funcionando? Y ahora mismo lo que han hecho es integrar la tecnología blockchain. O sea, ya estáis viendo que están colaborando incluso con el Manchester City, Guinness World Record, Atari, Sandbox. Entonces, todo esto no es casualidad, sino que es un proyecto muy bueno que está en exchange tier 1 como Mexi, Huobi, KuCoin y Gate.io. Y luego sí que tenemos también un exchange descentralizado, en este caso de Matic, como es QuickSwap, y también el token lo tenemos en DEX, en Uniswap, ¿vale? Aparte, como veis,
lo que os comentaba, o sea, han recaudado más de 3.7 millones de dólares para desarrollar todo este proyecto. Y esto es todo lo que se viene, chicos. O sea, es realmente innovación. Tenemos advisors de este proyecto como Animoca Brands, Sandbox, también tenemos Enfarsis y también tenemos el CEO de Animoca Brands. Tenemos el chairman, pero tenemos un CEO. Entonces, todo esto, chicos, no es casualidad. Repito, esto es porque lo están haciendo todo bien. Y por eso el potencial de upside de Gami es una locura. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos DOM. Es un proyecto muy infravalorado, pero para mí es uno de los proyectos a nivel de metaversos. Sí, habéis escuchado bien, metaversos. Hay que volver a posicionarse con los mejores metaversos. Para mí Sandbox y para mí también Decentraland, incluso Blocktopia, pero Blocktopia para mí es un scam, no entréis en ese proyecto. Pero sí que tenemos Sandbox y Decentraland, que son buenos ecosistemas y buenos metaversos, pero sí que es cierto que ya los veo muy, muy grandes, y Everdome perfectamente puede darte mucha rentabilidad. De hecho, mirar dónde estamos. Estamos aquí abajo y nos podemos ir hasta arriba y hacer un por 15, o sea, en este caso 154. Un por 154, chicos. Un por 154. Simplemente os lo dejo por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos más? Tenemos aquí partners, en este caso de Alfa Romero, ¿vale? Alfa Romero, una escudería de Fórmula 1, pues lo tenemos aquí. Y también tenemos, como no, uno de los mayores Ventures, o no Ventures, pero sí personas que han respaldado el proyecto, como OKX, ¿vale? El exchange de OKX está dentro de este proyecto. Yo en este he invertido. No he invertido en muchos realmente que os estoy comentando. Bueno, sí que he invertido en Sidus, he invertido en S-Fund, he invertido en Chia, he invertido en DOM. ¿Y por qué no he invertido en Gami y por qué no he invertido en Aurory? Pues porque no puedo estar expuesto en todas las criptomonedas. Me encantaría, pero tienes que entender de que a más expuesto, más errores puedes encontrar a la hora de tomar decisiones. Pero sí que es cierto que Everdome, aparte de estar hecho en un Unreal Engine, un motor gráfico espectacular, chicos, tienen un branding muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Y ya finalmente tenemos una meme coin, chicos, una meme coin, que para aquellos que no sepáis, simplemente esta criptomoneda me llama la atención porque quien está detrás es el grupo de inversores que están dentro de Seedify, ¿vale? Seedify es el Launchpad Tier 1 de gaming y no sé si de inteligencia artificial en un futuro. Y simplemente invertí porque un colega me habló de ella y si os digo la verdad, está yendo genial. Porque entramos en esta primera corrección, porque ya vimos una gran entrada de volumen y de liquidez y dijimos vamos a entrar en la corrección y ahora mismo pues estamos en una subida que os voy a calcular ahora mismo, ¿vale? No es para tirar flores, pero oye, al final estamos en una subida de un 134% en una criptomoneda que se puede ir a 1 millón, 5 millones perfectamente. Pero es lo que os digo siempre, chicos, no entréis porque yo entro en los proyectos, porque realmente vais a merecer que perdáis dinero, simplemente para aprender la lección. O sea, si queréis entrar en este proyecto, que para mí es lo más risky que os he enseñado, simplemente a nivel de anécdota, porque lo tenía aquí guardado, pues todos los proyectos que he entrado son riskies, son muy pequeños de market cap realmente, ¿vale? Entonces, si vais a entrar, por favor, hacerlo con cautela y sobre todo marcar un plan de entrada y un plan de salida. No quiero luego comentarios llorando, ¿vale? De, Mark, es que tú hablaste de tal. No. Porque yo que hable no significa que tengas que comprar. Ten sentido propio, ten criterio propio y a partir de ahí un sentido común bien aplicado al mercado te va a permitir ganar dinero, ¿vale? Así que nada, dejamos este vídeo por aquí. Ha sido un resumen de lo que estoy viendo ahora mismo en el ecosistema. Tengo muchas criptomonedas que os quiero ir comentando, pero tiempo a tiempo quiero seleccionar aquellas que tienen mejor potencial. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas, que lo compartas con tus amigos. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.